Bueno, vamos a ver si transmitimos desde poner en juego. Hubo algunas dificultades, tuvieron algunas dificultades técnicas. eh, las chicas de... A ver, ahí se van uniendo. Bueno, perdón la demora, ahí la veo a Salca, pero hubo algunos problemas técnicos, así que decidimos pasar para la cuenta de poner en juego. Yo ahora voy a esperar que se conecte las chicas de Mi Cuerpo Mincrop y en cuanto les doy la entrada, en realidad hoy la idea era hacer eh, al revés, digamos, hacerlo en su sitio, fundamentalmente. Mira qué bueno, siempre me seguís en los vivos. Bueno, la idea hoy era al revés. Ay, está, a ver, que se unió. Ahí te invito. eh, a ver si podemos, si no tenemos dificultades. Em, a ver, ahí me parece. Sí, Hola. ahora sí. Bueno, tuvimos que cambiar a último momento, pero igual nos pudimos conectar. A Sí, veces por estas cosas pasan. sí, Estas muy raro, cuestiones pero técnicas. Sí, pero bueno, no importa, no importa, ya está, ya estamos. Además fuimos avisando justamente para que se enteraran y empezamos a la hora que dijimos. Así que, o sea, a la hora que dijimos nueva, por lo menos dijimos y sí, treinta y la cinco, nueva estamos hora. y 35. Bueno, bueno, Sí, pero hoy la idea era al revés, era que en realidad un poco las anfitrionas fueran ustedes, así que nada, te dejo a vos ahora para que comentes un poco del proyecto. La vez pasada estuve con Nori, que contó algo, pero bueno, se va sumando nueva gente, así que estaría bueno también que cuentes un poco también del proyecto, de vos, y bueno, y ahí ya sí. escucho. Vale, muchas gracias y muchas gracias a todos por esperar. Y ya pasó, ya estamos aquí. Bueno, yo me presento, mi nombre es Shannon, soy psicóloga, soy de Cali y llevo trabajando en la fundación ya casi un año. Y he tenido ya la oportunidad de trabajar con diferentes chicos, pues ya en diferentes colegios. He logrado jugar ambos juegos con un grupo Ujú. y nada, pues el proyecto básicamente de Mi Cuerpo Mincrop es brindar educación sexual para diferentes chicos en diferentes colegios para que básicamente puedan conocer eh, pues sus derechos, puedan conocer eh, pues como diferenciar como los diferentes mitos que existen alrededor de la sexualidad. Y cuando nosotros también Ujú. tratamos el tema de sexualidad, no solamente lo estamos tratando, por ejemplo, bueno, como no quedar en embarazo, o sea, también tratamos como muchos más temas, tratamos consentimiento, tratamos LGTBI, entonces, pues sentimos que pues hemos logrado como añadir más temas, hemos podido también aprender de los mismos chicos cuando hacemos los talleres con ellos, de temas que de pronto están como flojitos o unos mitos que vemos por ahí, entonces decimos, uy, tenemos que como entrar ahí a tocar esos temas. Entonces, pena, ahí siguiendo trabajando y pues ahorita en la cuarentena hemos estado, pues lamentablemente ya no podemos trabajar con los chicos directamente, pero hemos estado haciendo diferentes pues siempre estamos activos por redes sociales y también estamos haciendo ahorita unas, unas semanas especiales. Entonces Ujú. hicimos una semana de anatomía y este mes se viene también otra semana especial. Qué sorpresa. No, y además manejan mucho el tema de las redes. Yo lo que vi que además hacen muchos juegos y también mucha información que bueno, que es súper importante. Por eso también me parecía interesante el poder hacerlo en el sitio de ustedes, justamente para que las conocieran y vieran toda la información que comparten, que les llega fundamentalmente a los adolescentes, ¿no? Básicamente. Sí, 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 Bien. exactamente. Y esta semana hemos jugado el juego Cyclic por Ujú. redes y nos fue bastante bien, hubo mucha participación, parece que les ha gustado mucho poder pues jugar por medio de redes.
Sí, sí, vi incluso que una de las consignas que es del juego, que era de dibujar, les compartieron dibujos, así que estuvo bueno. Yo la seguí, estuve viendo lo que habían Sí, compartido. está muy chévere. Sí, realmente. Em, pues sí. Entonces, bueno, ya que pues me conocieron a mí un poquito, también me Ujú. gustaría, bueno, si hay chicos de nosotros que lograron entrar para ver pues este live con nosotros, pues me gustaría de pronto que tú pudieras hablar un poquito acerca de ti, un poquito como de quién eres tú, de pronto también de dónde, pues dónde estás ahorita, para los que no sepan. Sí, Eh, bien. y como, pues sí, un poquito, pues, ¿cuál es como tu experiencia trabajando con estos proyectos? Bárbaro. Bueno, mi nombre es Laura Canals, yo soy docente, maestra, digamos, mi primer título es el de maestra, profesora, y después hice la licenciatura en psicopedagogía. Es que soy psicopedagoga, trabajo fundamentalmente con el tema del aprender. Soy de Argentina, estoy en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, desde ahí yo la vez pasada decía con Nori que un poco estábamos en esto de, a pesar de la cuarentena, cruzar fronteras. De alguna manera estamos también haciendo eso de nuevo. Eh, y a ver, un poco la razón por la que yo comencé este proyecto, un poco tiene que ver con, y creo que por eso también tenemos varios puntos en común los proyectos y por eso nos comunicamos, es esto que vos decías de los derechos, ¿no? De la posibilidad de que tanto niños como adolescentes tengan este derecho a informarse y fundamentalmente que se les respete este derecho a una formación que es integral. Vos hablabas de lo biológico, pero también de cuestiones que tienen que ver con el colectivo LGBTQ, digamos, entonces como un poco todo ese panorama. Y en este caso decidí desde el juego, a ver, yo un poco cuando lo cuento, el proyecto va a cumplir 5 años, ahora a mitad de año. Tuvo que ver con que yo dejé un trabajo en el que estaba, que era como directora de una escuela primaria, de una escuela básica sería, o sea, para chicos entre los, no sé bien, como a veces los sistemas como son distintos, por eso acá es escuela primaria desde los 6 años hasta los 12. Yo era directora en esa escuela y daba talleres en ese momento y dejé ese trabajo, dejé un poco como de lado, corrí el tema de la docencia y dije, bueno, ¿por qué no armar un proyecto propio? A veces hay momentos, y esto también está bueno si están los chicos que hicieron los talleres, saber que a veces uno puede como cambiar, no de profesión, pero que sí a veces uno puede como empezar nuevos proyectos. De hecho, yo lo empecé grande, digamos, porque hace poco que estoy, y bueno, y el proyecto tuvo que ver con un cruce entre lo que venía de experiencia de trabajar en educación sexual integral en la escuela y lo que había aprendido en psicopedagogía del valor del juego. O sea, bueno, y vos que sos psicóloga, de alguna manera también tenés como seguramente esa formación de la importancia de lo que el juego facilita. Y vi que en ese momento no había tantos juegos. Hoy, por suerte, hay más proyectos de juegos con respecto a educación sexual integral. En ese momento, por lo menos en Argentina, fundamentalmente no había. Eh, Había un proyecto que tenía que ver con el Ministerio de Salud, pero que no llegaba al área de educación. Y bueno, empecé a investigar y a hacer borradores y a un poco asesorarme en cómo se armaba un proyecto, y ahí me largué. Y salió el primer juego. eh, los dos primeros salieron casi en paralelo, con muy poco tiempo, y después de eso empecé a dar talleres, además, que en este caso yo mis talleres los hago fundamentalmente para docentes, o sea, para que los docentes lleven estas ideas, los juegos y otras propuestas a los chicos. O sea, en este caso yo soy, digamos, como no trabajo necesariamente de manera directa como lo hacen ustedes, sino que yo formo a quienes, o por lo menos intento formar a quienes trabajan con niñas y adolescentes. Así Sí, que claro. es eso un poco el inicio de poner en juego. Sí. Pues es, o sea, tratar también con los docentes es extremadamente importante porque nosotros, por ejemplo, podemos ir, tenemos dependiendo como de las edades, pueden ser como 4 talleres, también hacemos como una sesión de juegos con ellos.
pero digamos, hasta ahí queda. Y es mucha Claro. información que cuando nosotros hacemos evaluaciones se nota que se les queda que han logrado aprender bastante, pero también es increíblemente valioso que los docentes mismos puedan como introducir y como mezclar un poco pues, lo que ellos aprenden acerca de sexualidad, de esos temas, acerca de sus derechos y meterlos dentro de la misma clase, para que no Exacto. solamente sea algo ocasional, como una vez al año, algo que pase así, pues muy poquito, sino que realmente pueda ser, ojalá, pues sería ideal cada año que pudieran ir aprendiendo, aprendiendo desde bien chiquiticos, porque creo que hay muchas Ujú, personas que también no entienden como el tema total como de sexualidad, que no ujú. solamente es prevenir embarazos, no es solamente sexo, es también, bueno, cómo me cuido mi cuerpo, cómo también cuido los cuerpos de los demás, de cuando son bien chiquiticos, decir, bueno, ese es mi cuerpo, yo lo respeto, no permito que nadie me lo toque y yo tampoco voy a tocar el cuerpo de nadie más. O sea, son temas que son muy importantes, son fundamentales, pero que a veces quedan como olvidadas. Tal cual. Sí, sí, y que es, a ver, y que es fundamental que, y ahí quizás lo digo también como docente, que quienes trabajamos con niños y con adolescentes podamos tomar conciencia de todo esto que vos decís. Y que para eso necesitamos formarnos, Sí, fundamentalmente, porque además, en general, en nuestra, ahora sí hay un poco más, pero en general en la formación docente, por lo menos cuando yo estudié en su momento, no había. No había formación en educación sexual integral. Entonces, ahora ya sí, y hay espacios donde hay formación, pero no es lo común, o a veces es muy biologicista, o a veces es muy teórico, entonces es importante el llegar. Igual a mí me encanta también trabajar directamente con niños y con adolescentes porque es muy sí, divertido y además el verlos, así que eso que ustedes pueden hacer está bárbaro porque nada, uno trabaja ahí directamente con ellos. Igual con adultos también es muy divertido, porque se ponen como chicos y juegan y yo me divierte mucho verlos jugar y lo disfruto de verlos a ellos disfrutar. Así que sí. como proyecto, la verdad que es lindo también en ese sentido. A mí me trae muchas satisfacciones. Sí, definitivamente creo que esa palabra satisfacción es como perfecta para describirlo, especialmente cuando uno quizás en el primer taller estaban como muy nerviosos, no participaban Mm, mucho, pero ya al final te están preguntando de todo así de sin todo, pena. A mí me sí. encanta eso, a mí me encanta porque pues da cuenta de que logré hacer como una buena relación, pues entablar una buena relación con los chicos, que ellos tienen confianza, que ellos saben que me pueden preguntar lo que sea, cualquier mito, cualquier cosa que han escuchado por ahí, experiencias personales, y lo discutimos. Y es muy Ujú, satisfactorio como saber, bueno, ellos tienen como esa confianza en nosotros para hacer esas preguntas y para aprender más. Porque exacto, inclusive tal hay cual. temas que ellos como que nos, como traen como al taller, como temas que de pronto no habíamos pensado y justamente porque Ujú. ellos nos preguntaron, dijimos, uy, hay que meter Eso es esto súper también. interesante. Bueno, eso es otra de las cosas que aparecen en este tipo de trabajos, que es por eso yo también hablaba de la satisfacción y luego que uno se enriquece, porque quizás se te ocurrió trabajar con tal aspecto, pero seguro que van a aparecer un montón de otros aspectos y de hecho a mí me pasa en cómo fue creciendo el proyecto justamente por esto. O sea, para mí es muy enriquecedor prestar atención, escuchar qué es lo que se plantea, no solo como pedido, a veces son frases o ciertas cosas que me disparan, digo, ah, por ahí podemos ir, y si trabajamos con este, si trabajamos con tal aspecto, que en realidad tiene que ver con el trabajo docente. Un docente Sí, está un poco, trabaja de esa manera en general. Así que sí, sí, es muy enriquecedor. sí. Y como decías que hay como a veces esos momenticos donde tú como te disparas como esas ideas, con el desarrollo de los juegos también fue algo similar, que digamos pasó algo y dijiste hay que hacerlo, o cómo fue un poco ese proceso. Tengo, sí, en general tengo un cuaderno donde cuando se me ocurre una cosa anoto y a veces quedan y quedan y los retomo mucho tiempo después. Los dos primeros juegos fueron muy en el inicio del proyecto porque nada, fueron como los dos temas básicos que tenían que ver por un lado con los órganos. Yo digo que los dos primeros son como bastante más desde lo biológico, pero con otra mirada igual. Bueno, y vos uno de ellos lo trabajaste, que es el del juego de cartas, el de la edad del pavo, y
son como lo mínimo, lo que uno en general trabaja cuando comienza con talleres. Eh, Esos no fueron muy complejos porque eran los temas que yo trabajaba cuando daba talleres en la escuela. Entonces fueron como los que me salieron más rápido, sí, todo el tema de la dinámica del juego. O sea, un poco cuando uno arma, o por lo menos yo, cuando armo los juegos, tengo como dos partes. Por un lado, lo que tiene que ver con la temática, y entonces ahí empiezo a buscar información y trato fundamentalmente de nutrirme de información lo más científica que pueda, científica que puede ser científica de las ciencias sociales, no, no solamente desde lo biológico. Los dos primeros sí, pero después también como buscar fuentes, ¿no? Y buscar información. Y después ver qué formato de juego le voy a dar, cuál es el formato de juego que puede estar más interesante o más, a veces más sencillo, digamos. Y ahí sí empiezo como una investigación de qué tipos de juegos. El primero, de hecho, es un juego de la memoria, o sea que como dinámica de juego no es muy compleja, y el otro es un juego de cartas eh, que también no es como muy difícil la dinámica de juego. El de Cyclic es un juego de tablero, es un juego que ya tiene como más complejidad, porque bueno, ya tiene tablero, mucha cantidad de tarjetas, distintos niveles de dificultad, que ese también es otro de los temas. Bueno, ¿para quién está pensado el juego? Lo estoy pensando para ciertas edades, por ejemplo, para nivel inicial, para la escuela primaria, para el colegio secundario. Esto también es algo que tengo que tener en cuenta. Y después la otra etapa ya es pedirle por un lado a la ilustradora o al diseñador lo que tiene que ver con el armado, o sea, todo esto que yo tengo en mi cabeza y en un borrador, llevarlo y decirle, bueno, quiero ir por acá, esto es lo que me interesaría, y ahí ya empezamos también un trabajo conjunto que ya me supera a mí, digamos, que es ver las imágenes, que interpreten. La ilustradora de mis juegos se llama, yo siempre la nombro porque además es divina y a mí me encanta cómo ella interpreta, a mí no me salen los dibujos, entonces yo dependo de que ella interprete qué es lo que yo estoy queriendo. Y la verdad que siempre lo he interpretado de una manera maravillosa, ella se llama Laila Ekbor, y bueno, entonces empiezo por trabajar con ella y después ya va al diseño, que ahí ya queda en manos del diseñador que es Diego, y que él va pensando, bueno, cómo puede ser la caja, cómo deberían ser las medidas, todos esos temas que son más técnicos. Ahí ya yo miro de costado ese tema. Pero las Claro. ideas, la verdad que a veces surgen, yo creo que fundamentalmente de la necesidad, cuando veo que hay alguna temática que no está abarcada desde ese lugar, por ejemplo, hay un último juego, el juego más reciente que tengo, que está ahí frenado por la cuarentena y por todas las cuestiones económicas, que es sobre diversidad y que tuvo que ver con esto, con pensar, bueno, qué tema es importante que abordemos y que quizás hay juegos, pero no exactamente como, porque algunos juegos yo sé que hay sobre diversidad, bueno, ¿desde dónde lo podría abordar? Y ahí empezó toda la investigación sobre ese juego. Y así, digamos, un poco la manera, por lo menos la mía, es esa. Y después leer mucho. A veces pasan meses, incluso a veces empiezo por uno, me pasó eso con Cíclique. En realidad había empezado por el de diversidad, que se llama Desarmando los Géneros, empecé por ese, quedó ahí, eh, y me fui al de Cíclique, quedó el otro en borrador, esperando a que pudiera desarmar en mi cabeza por dónde podía ir, y logré terminar, porque me puse a leer un montón de información sobre menstruación, y avancé con el de menstruación, y entonces lo logré sacar, que tiene ya un año, ya hace un año que salió el juego. Eh, entonces es eso, a veces es como cuando uno escribe también, como ciertas ideas las dejo, guardo todos los papelitos que tengo con ideas Claro, muy y los importante. retomo y los retomo en algún momento. Sí, porque a veces puede ser algo que en ese momento uno después lo mira y dice, bueno, no tiene mucho sentido y quizás lo enganchás con otra cosa y funciona. Así que sería más o menos ese el proceso, Sí, por lo menos el que yo tengo. sí. Ese es un muy buen consejo porque siento que muchas personas
O sea, a uno se le ocurre una idea y uno dice, uy, esta es una súper buena idea, la tengo, y uno anota y uno planea y uno sí, y llega, pasa algo, cosas de la vida, y toca como dejarlo ahí en pausa y uno puede pensar, no, nunca se pudo, no, ahí quedó en el olvido. Ujú. Pero, pues como tú dices, ¿no? Es guardar todo eso, o sea, eso es valioso, guardarlo y decir, bueno, puede que en este momento no se haga, en este momento no se pueda llevar como a la meta, al objetivo final, pero ahí está. O sea, Exacto. esa es como una semillita. Ahí quedó y Tal cual, a ahí va veces es creciendo. eso, exacto, es como una semillita. Yo a veces son frases, o se me ocurre un nombre, quizás, pero no Ujú. tengo muy claro para dónde va a ir. Bueno, lo dejo anotado y en algún momento, y de hecho ya tengo una carpeta donde están todos esos papelitos ahí, todos en borrador, y los recupero cada tanto. Pero para mí es una manera incluso en general que sirve para cualquier proyecto, ¿no? El Sí, poder tener así ideas y anotarlas en algún lado y no desesperar fundamentalmente, que a veces no es fácil, pero no desesperar en que llevan un proceso, realmente todos estos. A ustedes les pasará lo mismo con los talleres, a veces las ideas de los sí, talleres, surgirá alguna idea y quizás en ese momento no la pueden concretar y la concretan más adelante, pero está y en algún momento va a surgir. claro. Sí, no, definitivamente tenemos muchos proyectos a futuro que estamos ahí, ay, queremos hacer este, queremos, y tenemos ahí en el computador una carpeta compartida y de vez en cuando, no, ay, hagamos esto y lo metemos ahí y ahí está, y no es que esté olvidada, es que está creciendo, creciendo Exacto, lentamente. exacto, es como un madurar a veces las Sí, ideas. sí, exactamente. Y como todo este proceso para ti, ¿qué ha sido como lo más, como una de esas dificultades o como lo más difícil de poder como ya llegar como a ese producto final con los juegos? Bueno, corriendo lo económico, que digamos es como en Sí, general es uno de los temas, mm, corriendo esa cuestión y a veces los tiempos, a veces el sentarse, a mí me pasó con Cicli que fue como, lo tomo como ejemplo porque los dos primeros salieron como muy fluidos, muy rápido los armé, y Cicli que me llevó como proceso donde necesité leer. Entonces fue tiempo de lectura, lectura, lectura de materiales, anotar, pero fue como más una maduración por dentro. Y cuando logré, ahí me senté y empecé a escribir. Quizás eso es, a veces el tiempo, el darle el tiempo y tenerse uno paciencia de bueno, que a veces puede ser un juego, puede ser un taller, puede ser un proyecto, necesitan un tiempo de maduración. Te claro, diría eso, quizás, como en lo que a mí respecta, ¿no? Obviamente. Digo porque hay un diseñador y hay una ilustradora, eh, pero en general, cuando yo tengo clara la idea, las otras dos partes, por ejemplo, el tema de la ilustración o el tema del diseño, en general fluyen, o sea, me pasa que me mandan el borrador y no hay tanta ida y vuelta, porque yo ya tengo la idea como cerrada. Te diría que eso quizás, a veces el darme tiempo para, entre otras tantas cosas que hago, para madurar una idea y concretarla. Yo creo que claro. es eso, fundamentalmente es eso. Ok, chévere. Y bueno, hablando de la dificultad, ¿cuál ha sido, digamos, la parte más satisfactoria, ese momento más como de felicidad que has tenido con el juego? Bueno, con los juegos. Hay varias. Y yo creo que una es cuando finalmente tengo el juego en la mano, porque a veces entre la idea en borrador y el finalmente tener el juego, para mí cuando ya tengo una impresión, aunque sea la maqueta, digamos, cuando ya tengo la maqueta del juego en la mano, es así como, ya está, ya lo puedo ver en concreto. Porque bueno, un poco lo que pasa es que o están en borrador y o me mandan el diseño o me mandan la ilustración, pero no tengo todo en conjunto. Entonces ya verlo ahí en concreto creo que es lo primero. Y después cuando lo juegan. Después ver, incluso a mí me gusta mucho, bueno, ustedes me mandaron fotos, cuando me mandan fotos de los momentos en los que están jugando, ver, jugar, ver cómo se divierten y cómo aprenden, me encanta. Esa te diría es la parte más divertida. Incluso cuando hay uno de los talleres que yo hago con docentes, que es de ESI y juego, es exclusivamente de trabajo sobre el juego, y ese es el que
ahí me divierto muchísimo, porque más los veo jugar y reírse y a los gritos y un poco se ponen como chicos. Entonces me Sí. encanta, te diría que esos son como los dos momentos, el Ah, momento de tener por primera vez el juego y el momento en el que lo juegan, un poco que ahí me desprendo y ya empiezan a circular. Y bueno, y cuando empiezan además a circular, qué sé yo, cuando fueron a Colombia, para mí el que llegaran los juegos a Colombia fue una maravilla, o sea, yo estaba, realmente estaba feliz y ver la devolución de ustedes, incluso de aquellas cosas que quizás no funcionaron, porque también es interesante a veces el ver, bueno, qué cosas son las que se necesitan modificar o que no... a ver qué dice siempre, ¿has sido fan? Ahí hay una pregunta, ¿siempre has sido fan de jugar? Me dice, ahí voy, ahí respondo. Pero sí, yo creo que hay algo de esto, de esa parte, como de mucha felicidad. Si siempre fui fan de jugar, sí, sí, siempre me gustó. Distintos juegos, desde juegos de mesa hasta el juego libre, el juego de imaginar y de cuando era chica. Sí, sí, yo diría que sí, que no sé si fan, pero sí me parece algo, eh, además es sano, es muy sano el jugar. Hay algo de la salud mental que, bueno, ahora ya de grande lo pienso, me parece que es súper importante. sí, especialmente pues poder con los chicos pues jugar juegos que son educativos, realmente sí, es juntar esas dos cosas, es juntar una oportunidad de jugar, de divertirse, de reír, pero también juntar la idea, Ujú, bueno, también estamos aprendiendo y estamos aprendiendo cosas muy valiosas. Y por ujú, ejemplo, también era una manera como más amigable de cómo acercarse como a esa información. Entonces, por ejemplo, a los chicos, pues a los varones, por ejemplo, el tema de menstruación siempre les como, no queremos hablar de ese tema, pero ponerlo divertido con un juego, o sea, que las chicas, viendo pues que las chicas generalmente son pues, muy cómodas con el tema, viéndolas a ellas, explicarles a ellos cómo es, o sea, eso también es muy valioso, de decir, bueno, es un tema que generalmente a ellos no les interesaría, pero porque se les presenta en modo de juego, ya ujú. quedan súper felices y aprenden. Es que hay algo del facilitar, el juego tiene mucho de facilitador y por eso un poco fue esto de empezar este proyecto. Digo, Salca preguntaba lo de si había sido fan. Yo creo que me hice más fan de adulta y desde el lugar docente y como psicopedagoga. Yo creo que hay algo del facilitar que tiene el juego que para mí es importantísimo y hace esto que vos comentás, o sea, que de pronto no sea la clase donde, bueno, vamos a hablar sobre menstruación, sino que sea, bueno, juguemos. Y en ese jugar que aparezcan y que empiecen a surgir quizás preguntas que no se les hubiesen ocurrido o aparecen información que desconocían. En este juego que ustedes hicieron en las redes, esto de compartir algunas de las consignas que están en el juego y que yo un poco también lo tomé en el mío, uno se encuentra que incluso con los adultos les pasa, que hay muchas cuestiones que no conocen o que hay muchos mitos que se siguen sosteniendo. Entonces, eh, yo creo que sí, por eso siempre hablo de lo que facilita el juego. Y hace que un poco como que se rompa el hielo, que permita, quizás entre los chicos en el colegio se conocen, pero a veces cuando uno arma talleres en espacios donde no se conocen entre sí, de pronto hablar de sexualidad sin conocerse, el juego habilita eso de alguna manera y Claro, permite que gente que no se conoce de pronto esté hablando de menstruación, de métodos anticonceptivos o de una serie de cosas, pero ¿cómo? Y que en otro momento no lo habrían hablado. Entonces, claro. eso me parece fundamental. Sí, por supuesto. Es que el juego es como algo universal. La diversión es algo universal. Entonces Exacto. cualquiera se puede enganchar ahí fácilmente. Sí, Ujú. Sí, sí, definitivamente. incluso me pasó, tengo una anécdota en una feria hace un par de años de haber llevado los primeros juegos y como el primero es un juego de la memoria, es un juego que es fácil en general de jugar y se enganchaban chicos muy chiquitos, por ejemplo, los chicos Ah, de súper. 4 o 5 años, que claro, Ah, como era un memo test, entonces
no tomaban conciencia de que de pronto tenían fichitas que eran vulvas o que eran penes o que, digamos, que tenía que ver con órganos, claro, con órganos Sí. sexuales. Y sin embargo, se enganchaban desde el jugar y a partir de ahí, de hecho, se acercaron, yo obviamente había avisado en ese momento la madre, los padres, quienes venían, y se engancharon re bien. Y eso les sirvió para hablar quizás de ponerle el nombre que le corresponde. Viste que a veces Mm, es muy de las familias el ponerles los nombres personales a los sí. órganos sexuales, bueno, que sepan también otra manera de llamarlos, Mm, o la manera más científica de llamar. Entonces, sí. puede servir para un montón de cosas y es esto, habilita, yo siempre digo, habilita la palabra, facilita porque abre a preguntas, y esto les debe haber pasado a ustedes, y me pasó a Sí. mí, digamos, de empezar a preguntar a partir de una imagen, a partir de alguna palabra que desconocían. Entonces, sí, sí, hoy diría que soy fan del juego. No sé si lo era, pero hoy sí. Qué bueno. Pues claro, después de poder ver como el impacto que puede llevar un juego, porque hay muchas personas que dicen, no, es un juego, pues no importa, pero Es viendo como el impacto que minimizando, tal puede cual. tener, sí, o sea, puede ser algo, uno puede volver un juego algo muy valioso y es algo interesante porque es algo que los profes también pueden desarrollar, que no es necesario Ujú. muchas veces para crear un juego tener un tablero, tener un diseñador, tener ilustrador, o sea, si uno apenas está iniciando, uno siendo, por ejemplo, docente, que uno dice, bueno, el colegio no me da muchos recursos, pues uno puede intentar hacer juegos más sencillos de falso verdadero, de, o sea, hay Totalmente. diferentes maneras de hacer juegos con muy pocos recursos y devolverlo Exacto. A como ver, en mi caso, más porque, interactivo. exacto, es que en mi caso en realidad, porque yo decidí hacer de esto un emprendimiento y un proyecto propio, pero en realidad, y es muy bueno esto que estás planteando porque es interesante para que tanto docentes como incluso los mismos adolescentes, el poder crear sus propios juegos, no es más que, en realidad, ahí lo fundamental es la idea, más Sí, que los recursos con los que cuenten. Porque se pueden hacer con papel, con cartulina, de hecho, quienes somos docentes, la mayoría hemos hecho materiales con lo que teníamos a mano. Entonces, lo sí, fundamental es saber qué es lo que yo quiero abordar, cuál es el tema que quiero abordar, pensarlo de una manera lúdica y hacerlo. Y no es necesario, digamos, en mi caso yo tengo ilustradora y tengo diseñador porque lo estoy armando, porque es un sí, emprendimiento, pero se puede armar tranquilamente algo con cartulina y jugar, que en última instancia, volviendo a lo que vos dijiste cuando empezamos, tiene que ver con los derechos y es defender el derecho a la educación sexual integral. Así que sí. es fundamentalmente eso. Sí. No, y es valioso también que tú hayas podido crear estos juegos porque precisamente otras personas, porque no eres, digamos, una compañía grande, no eres, no sé, No, como un juego como lejos. Ronda, algo así, no eres como una multinacional, algo así gigante, o sea, eres tú, o sea, eras una Ujú. persona que dijo, bueno, Sí, voy a hacer esto y te propusiste y lo hiciste y lo tal cual. lograste, De entonces hecho, me creo que pasa, a también, veces me pasa que me dicen ustedes, cuando me escriben, ah, no, porque quisiera saber con ustedes, y le digo, no, no soy ustedes, soy una sola. Pero es que acá hay alguien que hizo un comentario y me dice, acá mira, están diciendo, yo también soy fan, debemos de mirar al juego como una metodología de aprendizaje totalmente y despertar también la creatividad de las y los estudiantes. Gracias, Laura. Bueno, es que sí, es esto, es generar, bueno, esto, la posibilidad de crear. Vos decías que me generaba a mí, digo, vuelvo a la felicidad, y yo creo que tiene que ver con la posibilidad de crear, sí, eh, de crear algo propio. Hay una psicopedagoga que yo por ahí vi que hay algunas de mis alumnas de la universidad que yo nombro y que saben que amo, que es Alicia Fernández, y que ella habla de la autoría de pensamiento. Y la creación tiene mucho que ver con eso, con el ser autor de su propio aprendizaje y generar un poco eso. Así que sí, el juego en eso es. Bueno, de hecho, mi proyecto se llama Poner en Juego porque psicólogos y psicólogas y psicopedagogas hablamos mucho de poner en juego algo, poner en juego la palabra, poner en juego. Hay algo de esto, de cómo abrir, en este caso en el doble nombre de
además hablar de juegos, pero es esto, es poner el cuerpo, es poner la mente, es poner la creatividad. Sí, no, definitivamente. Y realmente es un recurso muy valioso que siento que es vital que lo aprovechemos. O sea, lo más Ujú, posible en educación, o sea, ya sea en los colegios o haciendo talleres así como lo hacemos nosotros. O sea, que pueda ser divertido, que pueda ser también por medio juego, porque también, por ejemplo, durante nuestros talleres queremos también, pues es importante también evaluar el conocimiento, ujú. evaluar, bueno, si logramos enseñarle lo que queríamos, entonces hacemos también algunos juegos y uno de los juegos es en grupos y responden como un juego en Estados Unidos que es como Jeopardy, que tiene Sí, son diferentes cajitas, entonces sí. escogen una pregunta y responden y se ganan como los puntos y les fascinan. Lo que una de las cosas que más les gusta de los talleres es eso. Y es ellos compitiendo entre ellos en sus grupos, trabajando juntos. También que me parece muy importante, pues que ellos también tengan esa oportunidad de, bueno, discutan entre todos y se emocionan y les encanta. Y es algo que hace que el taller, que podría ser muy aburrido, realmente, o sea, son Ujú. temas de sexualidad, es como un tema tabú así, digamos, todavía para ellos, pero que introduzcamos ahí juegos hace que se vuelva mucho más dinámico, mucho más divertido, se animan mucho y dicen como que, ay, ¿cuándo van a volver? Así con esa emoción. Bueno, esto que vos decís de lo grupal, en un momento, y yo igual hoy por hoy me lo estoy replanteando también, pero en un momento un poco el planteo que me hacían era, bueno, ¿por qué juego de mesa? ¿No? O sea, ¿por qué esta cuestión del juego didáctico de mesa y no el juego interactivo, el juego a través de la computadora, el juego digital? Y yo creo que hay algo de esto que vos nombraste recién y que a mí hace que por esa razón yo elijo más el juego de mesa, que es esta cuestión del reunirse, del trabajar con el otro, a veces puede ser desde la competencia, a veces puede ser desde un lugar cooperativo. El último juego este que yo te contaba que todavía no, que tengo solo la maqueta, es un juego cooperativo. Pero los Ah, otros, sí. por ejemplo, son juegos donde hay algo de competencia. Entonces la posibilidad de reunión que tiene el juego de mesa, yo quiero, por ahora quiero preservarlo, porque me parece que es esto, ¿no? Que junta, que hace que haya cuerpos que interactúan, y no estoy muy de acuerdo en que eso se pierda. Están buenísimos los juegos interactivos, están buenísimos los juegos digitales. Por ahí anda mi hijo que si no se enojaría si digo lo contrario. Y de hecho hoy por hoy son los que sostienen los vínculos entre adolescentes y entre niños. Pero no solo eso. Me parece que esto que ustedes hacen con los talleres justamente lo que hace es que haya encuentro, ¿no? Y el juego tiene mucho de eso. Espera que quiero ver que están comentando acá y no quiero que se pierda. Sí, a ver alguien. Hola, interesante la manera en que se van formando las ideas, de a poco, con amor, con pasión, tomándose el tiempo necesario. Sí, tal cual. Yo no sé si vos ves, ¿no? Las preguntas o los Sí, sí, comentarios, por acá también. Shannon. Ah, a ver, a través del juego hablamos, el cuerpo habla totalmente. Sí, sí, hay mucho de eso. A ver. Ups. El juego también. Ay, se me fue. El juego también saca la timidez, sí, a todo lo que tiene que ver Uy, con la total. sexualidad. Me encanta. Sí. Sí, bueno, es que un poco la idea es esa, que en realidad, a ver, cuando ustedes hicieron ahora la consigna de Cíclique donde tenían que dibujar, creo que era una de las consignas, era el dibujar un útero menstruando, y se engancharon y lo hicieron. Uno se pone a decir, si les pedís que un chico se ponga a dibujar eso, quizás no se engancha, no lo hace. Y sin Sí. embargo, en el juego les quita esa timidez y genera que en la misma competencia en la que tienen que para ganar de alguna forma, que igual ganan unas tarjetitas, pero en ese ganar hace que se pongan a dibujar, por ejemplo, un útero, o dibujen, no me acuerdo, había uno que era de un emoji también, no me acuerdo cuáles fueron los que pusieron. A ver, ahí Laura, perdón, me uní un poco tarde. Y no sé si ya hablaste de esto, pero me surge la duda con lo que decís ahora. ¿Tienes en mente hacer un juego digital o digitalizar alguno de los que ya tienes? A ver, por ahora no, o sea, estoy viendo.
porque bueno, porque creo que un poco la pandemia hizo que tengamos que también repensar un poco nuestras prácticas cotidianas. Eh, a ver, no lo sé, yo por ahora quiero seguir preservando el tema del juego, eh, digamos, en papel, pero no sé, lo estoy pensando. Tengo que investigar un poco del tema, tengo que leer un poco y asesorarme fundamentalmente con gente que sepa de cómo se diseña, que ya es un poquito más, por lo menos para mí es un poco más complejo, cómo se diseña un juego digital. Pero no lo descarto, no lo descarto. Así que quizás podría ser desde digitalizar alguno de los juegos hasta crear uno nuevo directamente digital. Sí, eso también podría ser buena idea, especialmente pues en estos tiempos cuando se hace más difícil reunirse, por ejemplo, todo el salón o todos los chicos. Ujú, Entonces, claro, es algo que puede surgir igual, por ejemplo, mientras tanto, jugar el juego también por, pues, como se hacen las historias de Instagram. O sea, solo eso, o sea, es coger algo que ya está y modificarlo un poco para que también puedan jugar. Y les ha gustado exacto. realmente. Sí, sí, bueno, Sí, un poco ustedes hicieron esto, hicieron este proceso de digitalizar de alguna forma, y sí, la verdad que se generó, se engancharon, o sea que ahí se ve como cuando lo lúdico está, no importa cuál sea el soporte, porque en realidad eran sí, consignas, verdadero o falso, o sea, no era, de nuevo, no es lo mismo, pero bueno, no, puede ser en el mientras tanto una manera de solucionarlo, o incluso para aquellos que quizás, y esto también es un tema, y incluso es un tema que yo quiero abordar en algún momento, ¿qué pasa cuando una de las contras, digamos, que yo todavía no pude solucionar en los juegos, es el tema de que puedan ser accesibles, accesibles ujú, para personas que no ven o accesibles, eh, fundamentalmente en este caso que son juegos muy visuales, el poder sí, hacerlos accesibles para quienes no ven. Entonces, claro, quizás hasta lo digital puede facilitar ¿no? esto. Nada, se abre un mundo ahí Claro, de posibilidades y me interesa a mí que también los juegos, digo, ¿no? porque también hay algo de la sexualidad en relación con las distintas discapacidades que también hay que repensarlo, Mm, sí, y que tienen que tener la oportunidad de jugar eh, con esta temática, justamente. Entonces, el poder hacerlos inclusivo eh, es un desafío, claro, pero bueno, hay que pensarlo y hay que ver sí, cómo y de nuevo, tengo que asesorarme, pero lo digital podría ser una manera. A veces hay, viste, estos lectores o hay formas de que llegue de otra manera, de otra manera. sí, claro, sí. Y es valioso solo la idea de que lo estés pensando, o sea, de que compartas, o sea, es valioso de que podamos decir, ¿sabes qué? Hace falta esto. O sea, puede que yo no lo pueda hacer en este momento, pero hace falta. Y como compartir esa idea de decir, bueno, puede que Ujú, a uno se le demore, pero puede que otra persona, por ejemplo, que esté escuchando diga, ay, yo tal sé cual, cómo, yo tengo la idea. Y dele, háganle. exacto. Entonces, No, es o como incluso también valioso. gente que a veces que es especialista, que a mí me pasó con estos dos primeros, aparentemente, porque yo no me especializo en el tema de discapacidad, por ejemplo, en este caso fundamentalmente con discapacidad intelectual leve, y me pasó que me dijeron que les había servido, o para chicos con algún nivel del espectro autista, que también por cómo es la dinámica, especialmente el que es el juego del memotest, eh, que les servía para a partir de ahí empezar a abrir el tema desde un juego de la memoria que era como bastante Sencillo. formal, si se quiere, desde ese lugar. Claro, que es bastante simple. Pero, por ejemplo, me pasó que ahora igual en esta versión es un poco más grande, que necesitaban que las fichas fueran más grandes. Bueno, estas cosas me las voy anotando como para tenerlas Sí, en cuenta y decir, bueno, la próxima quizás se pueden ser un poco más grandes para que chicos con alguna discapacidad intelectual, pero que tienen poca visión, puedan jugarlo claro. y bueno, nada, ir pensando, ir abriendo cada vez más el abanico. Sí. No, es muy, como muy valioso eso, que puedas recibir esta retroalimentación y tener siempre esas ideas en cuenta, ir anotando y ir diciendo, bueno, podemos ir creciendo, modificando, o sea, tener también como esa flexibilidad, porque creo que también hay personas que de pronto tienen como ese producto final y dicen, no, así es perfecto, así como estás perfecto y no se le va a hacer nada, como que traje todo este tiempo y ya nadie lo va a tocar. Entonces también es Igual chévere que yo estés creo como abierto.
Sí, igual yo creo que también, digo, vos decías esto de lo perfecto y yo pensaba, creo que el juego también tiene algo que no tienen otros recursos, como puede ser un texto, que quizás sí, uno lo termina y quedó perfecto. El juego, y ustedes lo comprobaron porque yo le llamo hackearlos, ¿no? Porque los chicos han jugado a otros juegos distintos de los que tenía el reglamento. El juego tiene esa posibilidad. Si no recuerdo mal, creo que el de la Edad del Pavo no lo habían jugado como. Ay, te me está yendo, no sé si me escuchas. Llamada. Sí, ahí, sí, te me fuiste Sí, por un, me entró una por un llamada. minutito. No importa, Ya. ahí vuelvo. Que en un momento no jugaron con el de la Edad del Pavo, pero jugándolo como si fuera un juego de la memoria, si no recuerdo mal, porque se repiten las imágenes, ¿puede ser? Me parece que habían Sí, sido ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene lo esa lograron. posibilidad del juego. Sí, fueron más flexibles porque dijimos, es un juego flexible, tienen esta opción de jugar, pero ellos dijeron, ah, pero ¿y si hacemos esta conexión y decimos, listo, jueguen así? Entonces iban también modificándolo como de la Eh, manera que a ellos les parecía bueno, más divertido. esto Igual es algo que funcionaba. yo veo, esto es algo que yo veo los juegos en general, excepto que sean juegos muy cerrados, pero este tipo de juego tiene esa posibilidad, que vos puedas cambiarle las reglas, que lo uses para otra cosa, que incluso te sirva, como tiene imágenes, que te sirvan incluso para hacer, no te digo una lámina, pero como para trabajar de otra manera una vez que jugaste. Entonces creo que tiene esa ventaja también, digo, agregándole ventajas al jugar, que el juego tiene una flexibilidad, una adaptabilidad que quizás el libro no lo tiene, o un corto no necesariamente, que en última instancia queda como a libre interpretación, vos podrás interpretar cosas distintas de un corto. Yo hablo de los cortos, hablo de los libros porque son otros recursos que suelo usar. El juego te abre como otro panorama, y si uno se los Entiendo. deja, además se les ocurren otras. Me pasó con chicos de secundaria que con la edad del pavo también se les ocurrió hacer parecido al juego del uno, donde iban cambiando por categorías. Entonces era o por los cambios o por el color, y lo Ah, cambiaron. En 2 minutos chévere. le cambiaron las reglas del juego y lo jugaron Sí. como quisieron, y estuvo buenísimo. Y esa posibilidad, y de todas maneras siguieron trabajando y abordando cuestiones que tenían que ver con la sexualidad. Sí, claro. Sí, porque igual puede que cambien la manera de jugar, pero la información es la misma. O sea, igual les está llegando. Claro. Sí, Yo es muy me cebo mi importante. mate porque viste que los viernes para mí son las mateadas esto. Sí. En Colombia, Salca me dijo que ella tomaba mate, pero acá en Argentina para nosotros yo armo como si fuera mateada, así que yo voy tomando mate igual. Nunca he probado. Tengo que ¿Nunca probaste? intentar a ver. No. Me Dicen han dicho que es que un es poquito difícil para fuerte. quienes. Y depende. Sí. Depende la yerba, depende cómo sea, pero bueno, para nosotros es así como la merienda, en mi caso. Sí. Algún día iré a visitar y ahí pruebo uno auténtico. Buenísimo, No, buenísimo. sí. Bueno, no sé Eh, si habrá otras preguntas, más o menos igual creo que charlamos, ¿no? Lo fundamental de lo que, sí. de un poco Eh, de lo que significa el jugar y del proyecto. sí, definitivamente. No, lo único que quería preguntar más era, ¿tú sabes, por ejemplo, en qué partes del mundo han logrado jugar el juego, los juegos? Si ha sido Argentina y Colombia o ha logrado como otros alcances en otros lados. A ver, bueno, Colombia sí, en Argentina estoy tratando de llegar a distintas provincias en Argentina, porque a veces el tema de los envíos y también, bueno, como te conté, el proyecto está creciendo todavía, eh, y a veces los tiempos me hacen que justamente no tenga el tiempo de hacer llegar. Hoy veía que una, una chica que se contactó conmigo, que es de Formosa y que justamente me estaba pidiendo los juegos, había propuesto que vieran para que conocieran de qué se trataba, porque, por ejemplo, o sea, mi objetivo este año es que pueda llegar, que haya juegos al menos en toda la Argentina, Ah, sí. o sea, hay en distintas provincias. Me estaban pidiendo ahora, que pobre, cada tanto me pregunta, porque bueno, estamos con toda la dificultad de los envíos, en Portugal, pero todavía no llegó a Ah, Portugal. wow. Sé que lo habían comprado, lo compró alguien en Barcelona,
pero no me traté de comunicar, o sea, fue alguien que vino en un momento y supe que lo compró en una juguetería, Ah, pero no me pude comunicar con esa persona porque me interesaba además porque lo trabajaba desde, es un centro que tiene que ver con el parto respetado y con una manera de ah, parir, digamos, como mucho más amorosa. Entonces me parecía interesante además saber, es sí, como una casa de nacimientos o algo así. Pero por ahora en esos lugares. Eh, la idea es que puedan llegar lo más posible, pero bueno, para eso también hay que mover, que es mi idea. Mi sí, objetivo es pero bueno, la pandemia medio que frenó un poco también las cuestiones de los juegos, claro, pero la idea sería que sí, que lleguen lo más posible. Por ahora están en Colombia. En Colombia sí, y además ustedes los están usando y los están sí, aprovechando bárbaro. Y además me hacen estas devoluciones que son interesantes también sí. de cómo funcionan. Ujú, sí, listo. Em, Creo que ya, menos que quieras hablar un poquito, aunque creo que ya lo has tocado un poco como tus planes a futuro con los juegos. Mencionaste que ya estabas desarrollando uno como de diversidad por ese En realidad ese lado. está hecho. Ese ya está hecho, Ah, ya está. que se llama, ese ya está, espera a ver que lo tengo acá, te lo muestro. Es este, se llama Wow. Desarmando los Géneros. Así que lo tengo. Esto es lo que yo te decía cuando uno tiene el ¿Qué juego está ahí? en la Sí. mano. Ese ya está, pero bueno, está ahí frenado por el tema Mm, de la producción. Y en realidad porque ahora estoy tratando de darle prioridad a los que me quedé sin stock, que son los que ustedes ah, conocen, digamos, de la Edad del Pavo, de Cíclique y de Iguales y sí, Diferentes. A ver, como objetivos, un poco esto que vos me preguntaste recién, el que puedan llegar a más lugares. Eh, Supongo, bueno, dependiendo de cómo venga el tema, el poder producir, el que finalmente salga Desarmando los Géneros, que la verdad que mi intención era que saliera en marzo, pero bueno, pasó todo esto. Así que sería un poco esto. Por otro lado, yo estoy haciendo los talleres, que los transformé en talleres virtuales para súper. profesionales, para docentes, y que ahora están llegando a Uruguay. O sea, sí estoy teniendo como muchas profesionales de Uruguay, Wow. que la verdad que también es bueno esto de ir viendo las realidades de la educación sexual en otros espacios, en otros Sí. países. Eh, y seguro, y tengo mis borradores, como te comenté, de otros juegos que están ahí en carpeta, pero bueno, yo creo que este año el objetivo va a ser sacar este juego nuevo y no creo que me ponga a producir otro, excepto que empiece como con borrador y nada más. Pero Sí, supongo que no, que va a ser un poco más el objetivo de que lleguen a más lugares los juegos. Sería un sí. poco esa Ese la es idea. un buen Y el objetivo. tema de los talleres. Sí. Ah, súper. No, a mí me encantaría poder jugarlo, se ve muy interesante, se ve muy bonito además. Sí, sí, están muy lindos. Bueno, estas son las imágenes que yo te decía. Es un juego que tiene fichas y, Mm, por wow, ejemplo, tarjetas wow. en este caso son de leyes, tiene tarjetas con información de personalidades que tienen que ver con diversidad, Wow. y todo un armado de siluetas, de rompecabezas, así que es bastante. Y este es el primer juego que yo tengo desde el jardín de infantes, o sea, desde nivel inicial hasta secundario, o sea, tiene tres niveles de juego, Ah, wow. pero bueno, hay que ver el tema. Yo calculo que lo voy a sacar por un poco, viste, estas preventas o estas maneras de hacerlo de forma comunitaria como para juntar Sí, el dinero que se necesita y hacer las impresiones. Pero bueno, sí, ya veremos si sale o no. Por ahora con estos igual y Cíclique que todavía necesita, que recién hace un año que está circulando sí, y que me interesa que se mueva, creo que es bastante. Así que sí que se sería más conozca mucho más. que se Ujú, conozcan más, exacto, exacto. sí, sí, porque estos tipos de juegos son muy, pues son muy pocos, son, yo realmente viendo, por ejemplo, en cualquier tienda, algo así como tienda de juegos, jamás he visto un juego de temas de sexualidad. Así que uno vea en las tiendas así, ay, Bueno, ven, me lo es llevo. que no.
Es que es difícil, en general no circulan en ese tipo de negocios. De hecho, por lo menos acá en Argentina está como bastante cerrado a ciertas jugueterías, jugueterías didácticas, jugueterías como muy especializadas. Mm, No suelen llegar, porque las grandes, un poco vos lo decías hoy, esto de no ser una gran empresa, hace que un poco te cierran la puerta y además porque todavía hay mucho prejuicio y hay mucho tabú, entonces sí, no se animan tanto, pero bueno, hay otras vías, a veces las tiendas virtuales, a veces estos pequeños negocios que al final terminan moviendo mucho más los juegos. Los sí, juegos sí, sí, míos sí. y otros, ¿no? Pero que terminan, a veces es Sí, más porque como lo sí, me imagino que no autogestivo. eres la única, que me imagino que hay varios juegos ahí que desconocemos por completo, simplemente porque no, Ujú. como a esos juegos no se les da como esa misma oportunidad como de salir que los otros juegos que son solo No, y de además diversión. porque, a ver, en general es más difícil el tema de hacer la publicidad y es más difícil toda la impresión, porque bueno, implica como Mm, mucha inversión económica y bueno, no siempre es posible, claro. entonces a veces tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, ya de a poquito iremos logrando. Sí, claro. Sí, ¿no? Bueno. Y, o sea, por redes sociales hoy en día se logra muchísimo. Un montón, un montón. Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho yo te diría que, o sea, en mi caso ha sido moverlo a partir de las redes sociales. O sea, a mí me han empezado a conocer a partir de las redes sociales, de comentar, de producir además contenido, de comentar eh, desde dónde me posiciono, que tiene que ver con esto que vos empezaste a decir hoy de los derechos. Pero sí, es difícil a veces otros lugares que no sea las redes sociales. Sí, totalmente. Pero ojalá podamos de a Bueno. poquitos como ir viendo pues estos juegos ser más parte como de pues de los juegos que vemos en las tiendas, ojalá que empiecen como a ser como más acertados. Abrir un poco la cabeza, Sí, abrir un poco, fundamentalmente. sí, sí es, porque yo creo que para un pues un chiquito en el colegio ver un juego así increíblemente valioso y que puedan jugarlo y participar, interactuar y aprender y que sea algo normalizado, porque es, o Ujú, sea, es el tal cuerpo cual. de uno, son cosas de todos los días, o sea, son cosas normales que lo hemos vuelto muy tabú, muy secreto, muy esto, y ojalá Ujú. que pues las personas empiecen como a abrir un poco más como Pero ese ahí pensamiento. somos un poco los adultos quienes tenemos justamente que tomar conciencia de esto y por eso también un poco el tema de la formación docente, que los docentes se animen. Digo, a mí me Sí, ha pasado claro, de espacios donde incluso regalé o doné los juegos para que los usaran y que quizás no se animaron por esto, porque no se animan, sí, porque el tabú es mayor y nada, y hay que superar. Yo siempre digo que tiene que ver más con poder superar ese prejuicio y que también nosotros un poco como que sanemos los adultos que nos pasa o que podamos sacarnos los prejuicios y fundamentalmente, de nuevo, a mí me parece importante lo que vos planteaste de los derechos, el poder trabajar por los derechos de las infancias y de las adolescencias. Para mí eso es fundamental. Entonces, que sí. estemos, que esto sirva para que estas nuevas generaciones no tengan los prejuicios, los mitos, las dificultades que quizás nosotros hemos tenido. Que creo que Sí. se ha logrado bastante y se ha trabajado Sí, ¿no? Y bastante. Bueno, entre ustedes lo más, están veamos haciendo. material, sí, entre más material salga, entre más juegos, entre más se hable del tema, solo hablar del tema, ahí ya se van quitando los prejuicios, los mitos y ahí se van abriendo pues, las puertas ahí. Exacto. Sí, sí, hay mucho de esto, hay mucho de trabajar en uno para, para que después nos animemos, porque en general los chicos tienen esto más natural, excepto, bueno, que estén como muy formateados, pero Sí, si son muy no, poquitos realmente. son muy poquitos, pero en general cuando uno está a disposición, cuando hay esta disponibilidad a escuchar y a responder y a estar y a, bueno, investiguemos juntos, bueno, esto no lo sé, busquemos la información. eh, Enseguida abren la cabeza. Entonces, un poco hay que aprovechar esta plasticidad que ellos tienen, tanto niños como adolescentes, ¿no? Pero esta Sí, plasticidad para incorporar y para desarmar estas estructuras tan pesadas y que terminan un poco, que terminan haciendo daño, ¿no? Desde, bueno,
Hablamos a Sí, veces, no habla desde el patriarcado, desde un montón de cuestiones que hacen daño. Entonces, el poder trabajar desde ese lugar. Por eso, para mí es fundamental, yo siempre mi planteo es esto que vos dijiste al principio, el tema de los derechos. Más allá de las moralidades y de otras sí, cuestiones, el trabajar desde los derechos. Están quedando pocos segundos, sí, me está ya, marcando acá ya, ya el Instagram. sí, Bueno, mirá, pero hablamos al final un montón. sí, logramos todos Bueno, los... sí, sí, bueno, te agradezco muchísimo. Me encantó a pesar de las cuestiones técnicas esto de poder compartir Sí, y de conversar. Pero lo sí, no, logramos, mirá, lo conseguimos. lo pudimos. Sí, no, y Bueno, muchísimas gracias a ti por no, acompañarnos por y por favor. este tiempo. Muchas, muchas gracias.